Para dar inicio, presentaré a Samuel Barco, quien será el moderador del mismo. Samuel es investigador y consultor internacional con más de 25 años de experiencia en el ámbito del empleo y la economía social. Ha asesorado y trabajado con actores, organismos internacionales, gobiernos y organizaciones de economía social. Posee el Diplomado de Estudios Avanzados en Ciencias Políticas por la UNED de España y un máster en Relaciones Internacionales y Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. Es fundador y administrador único de la cooperativa de trabajo Soquio desde 2015 y consultor senior de DSIS Network desde 2019. Adelante, por favor. Buenas tardes. Primero tengo que decirle que estoy nervioso y contento porque aunque llevo mucho tiempo trabajando en estas cosas, esto que está ocurriendo hoy aquí en México te tira un poquito y te da un pellizquito en el corazón, ¿no? Pero a pesar de estar contento, también tengo que decir que vaya marrón que me han dejado mis queridos amigos. La última mesa, cuando entre el nivel de lo que ha venido antes y el cansancio, evitar que nos durmamos en esos valientes que están entre el público, pues es un desafío, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si salimos del paso y por lo menos nos vamos con una sonrisita o por lo menos con el corazón caliente de que hemos estado en un evento realmente único. Como decía quien me ha presentado, yo llevo más de 25 años trabajando con gobierno, ¿no? Y en ese trabajo uno tiene pesadillas, pero también tiene sueños. Uno que es recurrente es encontrar en el interlocutor, en el gobierno con el que está, apertura, conocimiento, energía, pero también cariño, también empatía, también corazón. Y si eso es un sueño cuando trabajas con un solo gobierno, no sé cómo se califica cuando encuentras un grupo humano como este grupo que tenemos aquí y el que nos acompaña, que no sé si estará también ahí desde Brasil. Un grupo que bien podrían ser, aunque ya no seamos, los 7 magníficos. Yo ya tengo un tiempo y me gustaban ver películas de pequeño. Esos 7 magníficos que deben enfrentarse a un desafío de una fuerza mucho más numerosa y poderosa, pero que se quedan donde tienen que quedarse, con los más débiles. Por eso, desde mi sueño, y con este sueño de tantas horas despierto, por el que le voy a pedir disculpas, ahora les pido a ellos que nos cuenten el suyo. ¿Qué sueño tienen para esta red que comienza? Y con esto le doy la palabra por orden de importancia, porque para eso es el anfitrión, al querido amigo don Juan Manuel. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. De nuevo comparto este anhelo en que podamos decir cosas tan interesantes, que podamos estar muy vivarachos, ¿no? En Ciudad de México. Bueno, sueño. Primero 2 reflexiones, creo yo, para partir. Como ciertamente es un sueño cuando te encuentras a un gobierno y cuando después se puede incrementar. Entonces voy a tocar los dos. Primero, creo que vale la pena hacer la reflexión de, y a todo esto, ¿por qué los gobiernos tienen que estar inmiscuidos en el desarrollo de la economía social y solidaria? ¿No era así el asunto en que entre los primeros principios del cooperativismo y la economía social está la distancia del gobierno y de las instituciones religiosas? Bueno, pues la reflexión, en mucho compartida con el equipo del instituto, es primeramente porque efectivamente el cooperativismo se puede ir haciendo brecha solo y tenemos evidencias en muchos sitios del mundo, en los Estados Unidos. Bueno, aquí está Gerd, que siempre habla del sistema financiero alemán, que se fue abriendo brecha, lo que ha pasado en España, etcétera, etcétera.
Pero las cajas de ahorro en Alemania tomaron 250 años. Y el desarrollo en España de las cooperativas agrarias se tomó sus muchas décadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los grandes desafíos que tiene hoy la humanidad de cara a cambio climático global, la desigualdad social que ya no aguanta más, etcétera, etcétera, no nos da tiempo de tomarnos ese espacio, un periodo tan largo como para resarcir el modelo económico y entonces estar en otras condiciones. Ahí es donde yo veo una primera necesidad de la intervención de políticas públicas decididas para acortar esa distancia que necesita la sociedad para darse cuenta de que hay otro modelo económico mucho más eficiente en todos los sentidos. Segunda, por lo que muy mal han estado haciendo muchos gobiernos del planeta durante muchas décadas. No es verdad que existió una mano invisible a partir del año 89 o antes, desde el año 45. No es verdad que existió una mano invisible y que los grandes emporios empresariales, capitalistas que hoy vemos por todos lados en el planeta, se abrieron paso justo por esas dinámicas totalmente inocuas del mercado. No, hubo una intervención ex profeso de los gobiernos para favorecer a unos y dejar fuera a otros. Y eso, que nos lleva al tema de la red, tal cual, se hizo a nivel transnacional. Todo esto que fue bautizado desde los 70s, 80s, pero tuvo su apogeo en los 90s, de la llamada globalización neoliberal, ese calificativo, ¿no? La globalización es lo que ha ocurrido pues, en distintas velocidades por milenios en el planeta, la comunicación entre seres humanos de distintos sitios del planeta. Pero el calificativo neoliberal fue porque esas conexiones se hicieron a la manera de un solo pensamiento sobre la economía. Y era ese pensamiento de liberalizar todos los mercados, de tener los mismos acuerdos que después se van a esa magia llamada contratos jurídicos, que pueden ser válidos lo mismo en Asia que en Europa, que en América, etcétera, etcétera. Y nos llevó a procesos políticos que adoptaran ese tipo de acuerdos y se expresó en tratados de libre comercio, etcétera, etcétera. Pero con una intervención de los gobiernos muy dirigida a favorecer ese tipo de esquema civilizatorio, ya ni siquiera yo diría económico, civilizatorio. Y claro, puestos en red, los poderes del capital pudieron ser muchísimo más fuertes. Se aliaron con gobiernos, se aliaron con instituciones internacionales y en economía de escala también lograron tener eficiencias que hacen que tengamos mismos sistemas financieros, mismos sistemas de comida. Alguien decía, se hablaba mucho de la McDonaldización del mundo, decían, no, realmente lo que se dio fue la pizzarización del mundo, porque es la pizza la que está en todos los lados del planeta y más o menos con las mismas características. Bueno, esos procesos que además trastocan la cultura fueron fomentados por los gobiernos. Por eso es que yo estoy seguro y afirmo, y por eso pusimos y tenemos tanto entusiasmo y esperanzas en esta red, en que los gobiernos debemos de tomar una intervención también muy decidida para el fomento de la economía social, para resarcir lo mal hecho y para promover lo que sí que tenemos certeza que puede generar mejores sociedades, que es la economía social y solidaria. ¿Qué soñamos en ese sentido desde el Instituto Nacional de la Economía Social? Pues que lo que nos ha estado pasando pueda ser amplificado y podamos aprender de lo que a otros les ha estado yendo muy bien. ¿Qué creemos nosotros que nos ha ido bien desde estos 5 años? Primero que hemos tenido una tensión muy fuerte con el antiguo concepto de fomento a la economía social y solidaria. Hasta el año 2018, el entendimiento del fomento a la economía social mayoritariamente era que haya un fondo de subsidios, que haya una ventanilla donde el gobierno dice, aquí está todo este dinero y si tú cumples A, B, C, entonces te va el dinero y si ese dinero me compruebas que fue bien utilizado, si fue rentable o no la empresa, no importa a mí, compruébame que estuvo bien utilizado, ahí terminaba la acción pública. Desde luego eso tenía, en muchos casos hubo ejercicios muy virtuosos porque el manejo de ese dinero pues condicionaba prácticas que bien ideadas pues llevaban a buen término los asuntos. Pero desgraciadamente esos
casos fueron minoritarios. Y al abrir esas puertas, pues se abrió también el acceso a un manejo corporativo político de sectores politizados al servicio del Estado en su momento. Nosotros cambiamos la mirada a que el dinero no tenía que ser el incentivo para que la sociedad responda a la posibilidad de la economía social y solidaria, sino que lo que teníamos que hacer primeramente es visibilizar, que es lo que también hemos estado haciendo aquí, visibilizar que existimos. Sé que está en nuestro lenguaje común, en los que estamos aquí, en que llamamos una economía alternativa. Yo digo de alternativa tiene poco. De nueva tiene mucho menos, porque estos vínculos económicos basados en solidaridad, propiedad social de medios económicos, de trabajo, de consumo, de financiamiento, eso tiene muchísimo más tiempo que el capitalismo, muchísimo más. Y produjo desarrollo local, desarrollo territorial en muchos sitios del planeta, muchísimo antes que el capitalismo. Así es que más bien creo que lo otro era lo alternativo, confío yo que efímero en la historia de la humanidad, y sin viabilidad histórica, como lo estamos ahora comprobando. Pero tenemos que mostrarle eso a la sociedad. Y eso no se demuestra con grandes retóricas, se demuestra con casos concretos que dicen, érase una vez esto que le pasó a este grupo humano y ahora está vendiendo o consolidando procesos o protegiendo la biodiversidad o generando economía de cuidados en ABC territorios. Eso hemos estado intentando hacer y hemos visto, por eso tendremos la intervención del secretario de Educación Superior el miércoles, que si no tocábamos el sector educativo estábamos muy truncos. Un compañero de la cooperativa Jardín Azuayo, José Urgiles, que estuvo con nosotros hace unos 5 años, nos dio una frase, o más bien un concepto muy interesante. Decía, el sistema económico es una bestia, cualquiera, que tiene estómago, que tiene sangre, que tiene cerebro. La sangre es el dinero que circula, el estómago es el consumo, claro, tiene brazos, que es la producción, y tiene cerebro, que es el sistema educativo. Así es que si no cambiamos el sistema educativo, difícilmente podremos hacer que la bestia se conduzca de otra manera, o deje de ser bestia y sea más un buen ente para ayudarnos a reproducir la vida. Por eso hoy tenemos, y afortunadamente la Compañía de Naciones Unidas hoy retomó que en el Informe Voluntario de México, uno de los programas que da cuenta del cumplimiento de los ODS en México es la red de nodos de impulso a la economía social y solidaria que hemos impulsado desde el instituto, que ha sido soñada desde el inicio, hablando de sueños, como una red autónoma y autogestiva, donde el rol del gobierno es acercar herramientas, pero la sociedad es la que toma en sus manos la idea poderosa de la economía social. Y desde el inicio, cada node está conformado por una asociación de instituciones, una institución de educación superior, un organismo del sector social de la economía y un tercero que puede ser un gobierno local, una fundación, etcétera, etcétera. Hoy ya hemos sobrepasado 500 alianzas en el territorio nacional, estamos en los 32 estados. Esto congrega a más de 2,000 instituciones, pequeñitas, medianas, grandes, como la Universidad Autónoma Metropolitana que está aquí presente, que congrega a sus estudiantes, a sus académicos, pero está asociado a necesidades concretas. El otro sueño es que eso pueda estar incorporado primero por una primera base financiera, que es que el sector social pueda tener esa autonomía y tenemos que caminar a la consolidación. Si bien en México el sector es grande, tenemos 10 millones de socios y socias cooperativistas en las entidades de ahorro y préstamo, tenemos que ir a más porque tenemos a 50 millones de personas, cuando menos, en lo que podemos hablar como condiciones de pobreza. Esas personas, para un gobierno como el que nosotros tenemos, tienen que salir de la pobreza como uno de los grandes logros de la Cuarta Transformación. ¿Pero para qué? Para ir a la banca privada, para consumir en los supermercados especialmente transnacionales, concentradores de riqueza, para resolver sus necesidades básicas de alimentación, de farmacia, etcétera, etcétera, en organismos concentradores. Tenemos que armar ese sector que esté en esas proporciones, con esas magnitudes, y pues para eso necesitamos un esquema financiero muy robusto,
que nos ayude a complementar otro tipo de empresas en la producción, en el consumo y ya dije en lo financiero. Y esos sectores son ilimitados. A nosotros nos gusta decir en el instituto, parte de nuestro sueño, que la economía social está en todo y es para todos y todas. Ante esta cultura que decía, no, la economía social solo en sector primario, poco valor añadido, unidades muy pequeñitas, y ya la suma de todas harán un buen movimiento. No, creemos que tenemos que ir a cualquier sector económico que la sociedad requiera, que requiera bienes socialmente necesarios, y hacerlo en una escala masiva. Por lo que bien decía Juan Antonio, el futuro de la sociedad, que hoy se llama las personas jóvenes, tienen que estar integradas desde ahora a los procesos. Por eso es que hemos tenido esta dinámica que está desde luego al servicio de todas y todos, ahora que hemos firmado esta red, que hemos estado haciendo la broma, que bueno, ya nos casamos, ahora falta hacer el matrimonio, ¿no? Bueno, comprar la casa, pero sobre todo, y muy en serio, tener un proyecto compartido, que eso es lo que genera cualquier alianza que vale la pena, sea entre individuos, entre grupos o como ahora afortunadamente entre naciones. Y yo creo que tenemos muchísimo de dónde bordar en el sueño compartido de la economía social y solidaria. Muchas gracias. Juan Manuel nunca defrauda. Esto, una magnífica intervención. Yo hablaba de mi sueño, de cuando trabajo con otros gobiernos. El proceso del INAE a mí me sirve cuando me enfrento, por ejemplo, en el último caso, a trabajar, a apoyar al gobierno de Marruecos en la nueva ley de economía social y solidaria. Siempre se me solicita que ayude a ese proceso trayendo conocimiento externo, trayendo ejemplos que no sean solo ejemplos teóricos, sino que sean ejemplos prácticos, porque un funcionario, un alto funcionario o un legislador o un ministro necesita realidades tangibles y realidades que tengan detrás dificultades, porque si algo saben los actores de la política pública es que la realidad es compleja, es dura, es terca, entonces viene bien tener ejemplos. Y en algún caso, como el caso específico de Marruecos, he tenido la oportunidad de traer a colación el ejemplo del INAE, ¿no? Y algunos de los proyectos, como el caso de CopCycle, que hemos traído y lo hemos llevado también a un trabajo con la OCDE, ¿no? Imagínense eso, que es solo un servidor, pequeñito como yo, trasladándole esa información con la pasión que pueda trasladar a un gobierno. El sueño de esta red es que ya un servidor no va a ser necesario, sino que entre ellos van a estar trasladándose no solo ese conocimiento, sino esos otros intangibles que son necesarios para que el conocimiento se transforme en política pública. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a un país que es casi un continente, ¿no? Y para mí Brasil también tiene alguna pequeña anécdota que para mí es la tengo muy cercana al corazón también. Una de mis intervenciones en la que estaba más nervioso fue en el Foro Internacional de Economía Social y Solidaria de Quebec, Montreal, en 2011, en el que había 900 personas en el público y no sé cuántas conectadas. Pero el marrón más grande, aquí me han puesto este marrón, pues allí me pusieron otro, es que yo hablaba al lado de alguien que para mí es, bueno, no vamos a decir un dios, pero sí un ejemplo tremendo, y era Paul Singer, que en aquel momento era secretario de Estado de Economía Solidaria en el gobierno de Brasil. Y claro, me tocó hablar detrás suya. Fue uno de los momentos más bonitos para mí, pero más tensos. Y por eso, ahora, si podemos conectar con Brasil, nos contará su sueño Leandro,
que aunque no es un funcionario del SENAE, de la SENAE, sí nos va a traer suficiente cariño, energía y conocimiento de cuáles son los sueños que puede tener Brasil en esta red. Leandro, adelante. ¿Me escuchan? Qué bien. Antes de todo, me gustaría saludarles, grandes amigos, hermanos en esta mesa, agradecer por la invitación, la oportunidad. Por supuesto, quería mucho estar en México también con ustedes, pero imposible el viaje, entonces participamos así, virtual. Estaba yo aquí hace un tiempo escuchando las otras sesiones también, y qué momento rico, qué momento de mucha importancia, y que me hace me acordar de un cantante en Brasil, y hablando de sueños, que siempre dice que sueño que se sueña junto es realidad. Entonces, mirando esta foto del día de hoy, me parece que es una realidad, un sueño pragmático que se puede construir. Y desde mi parte, como profesor de una de las más importantes universidades de Brasil y también consultor en temas de organismos internacionales, después de aprender mucho, de tener muchas oportunidades de viajes por todas las partes, conocer experiencias, conocer realidades, yo comento, incluso hablando de forma muy directa con la nueva SENAES. Samuel hablaba de Paul Singer, de hecho una referencia muy importante, un referente muy importante, donde tuve la oportunidad de estar por varias veces aprendiendo mucho, es un maestro, una persona de mucha riqueza intelectual y práctica, además de una persona que tenía coherencia con lo que decía, escribía, pero lo que hacía. Entonces nos deja hoy una misión muy fuerte de continuar el sueño que hemos soñado juntos y hemos practicado en algunas partes. Entonces, como también uma espécie de um assessor informal da Rede Nacional de Gestores Públicos em Economia Solidária de Brasil, onde tem os alcaldes de muitas cidades e de los estados de Brasil, sempre hablamos de la necessidade de sonhar uma economia que se pueda estar mais cerca de la vida. Como professor de economia, yo siempre empiezo diciendo que los libros de economía, los manuales de economía básicos de los alumnos del primer año están equivocados o están limitados porque nos ponen la existencia de una economía que es la economía de la maximización de la producción de un lado, del quien produce, del capital, y la maximización del consumo de otro lado. Y que para eso lo más importante es la idea tosca del homo económico, que es la economía un agente de maximización. Y para que eso se pase, se produzca, yo puedo utilizar trabajos de niños, yo puedo precarizar el trabajo, yo puedo hacer lo que quiero con la naturaleza, porque lo más importante es la maximización. Y yo les digo, mira, está errado, equivocado. Ya existe una economía centrada en las personas. Ya existe una economía que puede sí satisfacer necesidades, demandas sociales, tener retorno de la inversión, pero también que se pueda poner las personas en el centro, que se puedan de hecho reducir la desigualdad, la concentración. Vivimos hoy um contexto que, de um lado, temos um avanço econômico, material, tecnológico, financeiro, de los mais importantes e de los mais grandes do mundo. Por outro lado, temos pessoas que não têm a capacidade de comer
diariamente en un mundo que se puede producir alimentos, comida para 12.000 millones de personas con lo que tenemos de los factores productivos, con un mundo de 8.000 millones y 2.000 millones tiene hambre por día. Es algo que es incoherente, una paradoja. ¿Por qué? Porque el modelo está hecho, organizado desde una perspectiva que lleva a la concentración. Entonces necesitamos, en mi sueño, pensar una nueva articulación entre los procesos políticos civilizatorios que nos haga posible pensar una sociedad más justa, con equidad de género, donde los ODS pueden ser de hecho un guía para la realidad, donde las personas tienen la capacidad de comer lo básico, tengan la posibilidad de tener una vivienda mínimamente confortable para la vida, tener acceso al trabajo, tener acceso a la gobernanza democrática, participar de la co-construcción de las políticas que quieren de hecho. Entonces, hablando con los gobiernos, siempre hablo con ellos aquí en Brasil, en otras partes, necesitamos resignificar el papel de la economía, porque la economía, con el tiempo, con el modelo económico que hemos tenido desde el advento del capitalismo, ha aislado la economía de la vida de las personas. Brasil, somos un país donde producimos granos para la exportación. Tenemos a cada año más y más producción de alimentos, así como también tenemos a cada año más personas hambrientas viviendo en las calles. Entonces es necesario pensar un nuevo pacto social, cohesión social, una nueva reorganización de los mercados, de la sociedad. Y eso los gobiernos tienen un papel, un rol increíble, importantísimo, sea en la educación y una educación para la formación técnica, pero también para una formación crítica de la sociedad, sea por financiar proyectos que puedan y deben cambiar la sociedad en que estamos, incluyendo, poniendo a los jóvenes como actores protagónicos del proceso. Necesitamos, por lo tanto, pensar y decir a los gobiernos que tienen un papel importante, que pensar políticas públicas para la economía social y solidaria es más que pensar políticas de generación de trabajo y renta para personas marginalizadas o no de la sociedad. Es pensar una concepción de política estratégica en la medida en que el desarrollo debe ser centrado en las demandas de los territorios, por eso debe ser pensada con la participación de los que viven en los pueblos, de los que hacen y tienen la idea de sus territorios. Estoy encerrando y decir que además, tal desarrollo no puede ser considerado apenas como algo económico, mas también conectar con cuestiones sociales, políticas, territoriales. Trata-se, por lo tanto, queridos amigos y amigas, gobiernos que están en esta red, que tienen mucha importancia, que tendrá mucha importancia para, de hecho, pensar los grandes problemas del siglo XXI, que es pensar la construcción de iniciativas económicas articuladas en circuitos socioproductivos locales, regionales, nacionales y globales. Y por eso felicitar la creación de esta red y que tenga, ojalá, junto con la resolución de la ONU y de otros documentos de mucha importancia en los organismos internacionales y dentro de las Naciones Unidas que acompaño hace tiempo, de hecho, pensar
programas, procesos, acciones de cambio y de participación a partir de una política que pueda de nuevo traer la economía para las necesidades de la vida, la economía que de hecho trabaja para atender las demandas sociales, incluso en un mundo de un cambio tecnológico importantísimo, utilizar la tecnología como instrumento de inclusión social. Y ahí un tema importante para pensar la inserción de los jóvenes, que hoy tenemos en el mundo una generación de los jóvenes niní, que ni estudian ni trabajan, y no porque no quieren, porque no tienen la oportunidad. Y pensar, por lo tanto, la tecnología, la innovación como instrumento de inclusión y no como una herramienta adicional de exclusión, como estamos mirando en estos tiempos. Entonces, por eso, y que tengo que parar aquí porque quería discutir otros temas, otras cosas, quería decir que aquí estamos soñando juntos y también haciendo, y sueño que se sueña junto es realidad. Muchas gracias. El amigo Leandro, con él y como él encontramos acomodo en organizaciones internacionales que son también amigas, que tienen ese corazón del que hablaba antes, que tienen esa pasión de la que hablaba antes, ¿no? Estamos dentro de la UN Task Force, que suena esto en inglés, el grupo de trabajo de las Naciones Unidas por la Economía Social y Solidaria, que ha jugado un papel fundamental, que nos ha facilitado después el trabajo a la hora de ir a hablar con gobiernos como Sudáfrica, como Marruecos, como cualquiera que está intentando impulsar la economía social y solidaria. Al contrario, es que me gusta contar chascarrillos, perdonen, al contrario que otras entidades que todavía nos cuesta trabajo, pero creo que se están acercando, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que fui a hablar de economía social y solidaria en Washington, en el Banco Mundial, fui a una cosa que ellos llaman una charla de desayuno de papel, desayuno de bolsa de papel, o sea, de comida de bolsa de papel, almuerzo de bolsa de papel. Y eso es que te dejaban entrar allí porque había algún funcionario que decía, venga a dar una charla de eso. Y se apuntaba aquel funcionario que decía, oye, pues yo quiero enterarme de eso, ¿no? Y venían con su bolsita de papel, con su almuerzo, para escucharte hablar. Evidentemente no había ese público tan dispuesto, tan deseoso de apropiarse, no solo de ideas, sino de impulso, de apropiarse de energía, ¿no? Claro, estábamos en Washington, estábamos en el Banco Mundial, ¿no? Todo lo contrario y ese tenemos otro chascarrillo, que cuando recuerdo en Eslovaquia, en la conferencia de la presidencia eslovaca de la Unión Europea en 2016, cuando ya había conocido a Víctor antes, no sé si se han fijado ahora que no nos escucha nadie, que la fotito de Social Economy Europe en el vídeo había uno que se parecía mucho a él, ¿no? Y es que, claro, él ha sido parte fundamental, junto con Juan Antonio, del impulso que ha tenido Social Economy Europe para jugar ese papel necesario de interlocutor, para ser un socio a la hora de elaborar política con una organización tan grande y tan extensa y tan variada como la Unión Europea, ¿no? Y ahí estaba Víctor, como está hoy aquí, sin dormir, después de haber trabajado horas, pero con la misma energía y con la misma lucidez, ¿no? Entonces, cuando recibimos la grata noticia de que Víctor se pasaba al lado oscuro, no, el gobierno, dijimos, uy, algo de luz. Ahí tuvimos ya otro pequeño sueño, ¿no? Y después todos chacarrillos, pues ya le paso la palabra a Víctor y que nos cuente el suyo, ¿vale? Bueno, pues
Muchísimas gracias, Samuel, compañero, o sea, en fin, agradecido de recordar también lo que hemos vivido y lo que nos queda, y que pensemos en lo que nos queda por vivir juntos. Y desde luego también expresar que es un placer. Felicidades a las y a los que quedáis en la sala, resistentes, ¿no? Hasta el último momento, y es un placer compartir este momento con gobiernos, con personas apasionadas como Leandro, como Samuel, como los compañeros de Social Economy Europe, como el compañero Juan Fernando, como los compañeros de Catalyst 2030 en América Latina. Es un placer compartir este momento y desde luego soñar juntas y juntos. Bien. Samuel hablaba de referentes, hablaba de los siete fantásticos. Yo soy más de los mosqueperros, generacionalmente. Basado en la novela de Alexandre Dumas, Televisión Española convirtió a los mosqueteros en perros. Eran 3, podían haber montado una cooperativa y luchaban contra el cardenal de Richelieu. Y en fin, yo creo que eso también a mí me ha inspirado bastante. Bueno, vamos a ver qué soñamos juntos, ¿no? Yo creo que la primera reflexión es: un mundo que solo produce distopías no tiene futuro. El fascismo es una distopía y el fascismo es la última protección de un mundo que está muriendo. La emergencia del fascismo es un movimiento reaccionario frente a un cambio imparable porque efectivamente este sistema se agota, es un sistema que acaba con el planeta, que genera desigualdad, que genera ruptura y que, por tanto, evidentemente necesita una transformación urgente. Nosotras tenemos la obligación de soñar utopías. Tenemos la obligación también de romper con esa cultura del yo, ¿verdad? Alguno de los máximos exponentes del fascismo estos días iba a Davos, como fuiste tú, Juan Manuel, y en fin, lo único que hacía era contar el número de likes que tenía en redes sociales y cuántas visualizaciones. Qué estupidez, ¿no? Esa cultura del yo, del individuo, del yo solo, eso no nos lleva a ningún sitio. Yo creo, voy a ir de esto a lo concreto y a exactamente qué creo que tenemos la oportunidad de hacer juntas y juntos, ¿no? Yo creo que tenemos la oportunidad efectivamente de dibujar utopías. La economía social es una utopía. La utopía siempre es necesaria, es una utopía real. Es una utopía que tiene mucha base, que ha conquistado mucho en toda su historia, pero también es un proyecto de mejora constante de la vida de las personas. Se parece a esa isla que imaginó Tomás Moro, se parece desde luego a los sueños de Owen, quiero decir, y todo eso empujado por personas se ha hecho realidad y es muy importante y puede seguir conquistando nuevos espacios. Ha tardado mucho en la historia en conquistar espacios y tenemos la capacidad de empujarlo juntos porque ahora es el momento, porque tenemos una urgencia tremenda. Creo que tenemos la oportunidad de empujarnos mutuamente. El presidente de Social Economy Europe hablaba de que el sector es fundamental y que el sector nos tiene que empujar, sin duda, y nosotros también tenemos que empujar al sector. Tenemos que empujarnos mutuamente para lo que decía, para conquistar nuevos espacios, para atraer a nuevas personas, para atraer juventud, para construir nuevos liderazgos futuros, para tener más visibilidad. En definitiva, yo creo que tenemos la oportunidad de construir, de transformar ese pensamiento que es la economía social, la economía popular, en proyectos concretos que alumbren esa utopía, que demuestren que es posible. Ya tenemos muchos, desde luego. Esta mañana, bueno, están aquí las Sparkasse, hablábamos de Mondragón, hablábamos de tantos ejemplos. Bien, pues todos esos ejemplos necesitamos más proyectos de ese tipo y tenemos que impulsarlos juntas. En definitiva, creo que para eso tiene que servir esta red, para que nos reunamos, para que aprendamos, para que respetemos nuestras diferencias culturales, agrandemos la casa, traigamos a nueva gente a la casa, porque esta casa, además, para ganar las guerras que tiene que ganar, necesita muchas manos y necesita más manos y más diversas. También creo que esa es parte de la misión, es una misión de aculturamiento, de entendernos, de comprender, de descubrir y también, desde luego, de impulsar proyectos nuevos. Mirad, la economía social tiene una lógica que a veces se parece un poquito a la del capitalismo, pero a veces es radicalmente distinta. Esto no va de desembarcos de empresas. Eso puede suceder, pero no es la lógica mayoritaria de la economía social y solidaria. La lógica mayoritaria de la economía social es el aprendizaje, es el modelo CoopCycle, es la creación de redes, es la replicación de prácticas que han sido exitosas. Por tanto, particularmente, y lo comentaba esta mañana con las compañeras del Gobierno de España, con la vicepresidenta y con el resto del equipo, a mí me gustaría ver
que nos reunimos, que aprendemos, que nos aculturamos, que impulsamos proyectos, pero también que impulsamos foros. Foros siguiendo el ejemplo del Foro Social Mundial. Foros en los que movilicemos a todo el mundo, a cuantas más personas, mejor, para que hablen de vivienda cooperativa en cesión de uso en un mundo en el que cada vez es más difícil acceder a vivienda en las grandes ciudades, para que aprendan las unas de las otras y consigan empujarse mutuamente en proyectos de ese tipo, en proyectos de energía renovable, en proyectos de gestión de la biodiversidad, en proyectos de gestión de recursos públicos. En definitiva, para que haya un aprendizaje, haya, como en todo buen matrimonio, y en este caso es un matrimonio muy abierto y muy amplio, estamos también rompiendo tabúes en las relaciones, quiero decir, el siglo XXI trae muchas cosas, bien, pues para que en este matrimonio amplio la gente pueda conocerse, pueda seducirse, pueda entenderse, pueda apoyarse. Yo creo que esto es fundamental. Tenemos que espaciarlo, no puede ser cada 5 días, pero necesitamos momentos de coincidencia para que la gente se explique, se cuente, se apoye en proyectos, creen redes de apoyo mutuo. Creo que esto es fundamental. También decir que desde el Gobierno de España no vamos a... cualquier iniciativa la pondremos al servicio de esta red. De hecho, en el otoño celebraremos un evento de la mano de AECIT en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, e intentaremos que eso también sea una oportunidad para que muchas de las personas que conforman esta red nos podamos encontrar de nuevo, y sé que habrá otras oportunidades importantes. Y bueno, pues repetir un poco lo que decía tanto Juan Manuel como Leandro. Tenemos la oportunidad de soñar juntos, de empujar juntos una nueva utopía que se concretice en proyectos. Tenemos la oportunidad de demostrar que la prosperidad es básica, sí, pero que prosperidad no es lo que nos habían vendido. Prosperidad no es un avión privado, prosperidad no es un búnker, prosperidad no es estar solos en un mundo en el que no cabe casi nadie más. Prosperidad son cuidados, prosperidad es amistad, prosperidad es acompañarse, es cuidarse, es cooperar. Tenemos que defender ese paradigma de la prosperidad y demostrar que funciona, porque sabemos que lo hace. Y como decía Leandro, sueño que soñamos juntos se hace realidad, así que vamos a por ello. Muchas gracias. Están salvando el panel. O sea, tiene un moderador que no da la talla, pero los ponentes, bueno, tremendo. Creo que sí, que al final vamos a conseguir que se vayan ustedes con ese pellizquito en el corazón. Mauricio está mucho más tranquilo que los demás, porque Mauricio tiene la suerte de que no nos hemos conocido antes, entonces sabe que no voy a contar un chascarrillo de él, ¿no? Entonces ahora va a poder entrar tranquilo en la exposición, pero vamos a contar un chascarrillo de Colombia por lo menos, ¿no? Recuerdo un viajecito a Colombia, creo que era 2008-2009, con mi anterior cooperativa, que también se dedicaba a esto de ser consultores intentando convencer a aquellos que son muy difíciles de convencer para que dedicaran un esfuerzo a la promoción de la economía social y solidaria. Entonces fuimos con nuestra ilusión, le pedimos dinero al Gobierno de España en aquel momento para que nos diera un porcentaje del viaje hasta allí y del gasto que nos teníamos que hacer. Se sorprendían algunas veces diciendo, ¿es una cooperativa? O sea, no, yo le doy dinero a grandes consultoras. O sea, vosotros... Pero una cooperativa no es sin ánimo de lucro. O sea, no, o sea, bueno, no lo dieron. Y fuimos a Colombia con un gobierno que no era el que tienen ahora. Para nada. Y recuerdo un intento de decir, en ese momento el BID, que estaba mucho más cercano, la promoción de la economía social que lo que estaba el Banco Mundial, daba opciones. Había opciones que si convencías a alguien del gobierno que tuviera una idea, que tuviera unas ganas de hacer algo, a lo mejor el BID se sumaba. No es que estuviera súper contentísimo, pero se sumaba. Y entonces pues intentamos algunas reuniones. Llegamos a una reunión de un cierto nivel. Era la primera dama, que como primera dama clásica tenía una fundación de ayuda a los pobres. No fue bien la reunión. No fue bien la reunión, nos gastamos el dinero, vimos un país muy lindo, estuvimos en Bogotá, nos tomamos una bandeja paisa como merece,
pero no dio resultado. Pero ya en aquel momento se intuía, se tenía ese sueño de decir, bueno, pero es que aquí hay fuerza, es que Colombia tiene algo. Y Colombia, cuando la conoces y cuando conoces la economía social sobre el terreno, las iniciativas, ese esfuerzo por restañar heridas de esa guerra tan cruenta, ahí había fuerza. Solo se necesitaba que se alineasen los astros. Y mira, qué casualidad que ahora estamos con una alineación de astros. Porque ahora en Colombia hay un gobierno que nos permite soñar, que espero que nos permita soñar largo y que nos permita soñar grande. Y ahora lo único que nos queda es que nos cuente su sueño Mauricio. ¿Me escuchan? A ver, los sobrevivientes, las sobrevivientes. Ah, sí, entonces sí. Bueno, gracias por esta invitación, por supuesto. Y yo sí estoy nervioso. Lo que pasa es que no lo conozco, pero sí estoy nervioso. No, yo quiero empezar esta reflexión sobre el sueño un poco por donde terminaba el colega también, por las grandes apuestas que tenemos, si se quiere. Esta es la oportunidad, si se quiere, de cambiar lo que durante siglos dejamos que pasara, por omisión o porque fuimos derrotados y derrotadas en muchas dimensiones. Los que venimos, los que somos de América Latina, conocemos a profundidad la historia de la derrota y sabemos lo que nos ha costado en siglos esa derrota hasta recomponer nuestras fuerzas y nuestros sueños para poder volver a tener un ideal común que hoy se encuentra precisamente alrededor de las economías solidarias, alrededor de las economías sociales, de las economías populares. Ahora, yo sí quisiera plantear un poco esta tesis que se va volviendo tan homogénea, pero que yo sí creo que merece reflexionarse sobre qué significa eso de una economía basada en las personas. Primero, ¿por qué duramos tanto tiempo diciendo eso? Y es que no habíamos visto, no vimos la Primera Guerra Mundial, no vimos la Segunda Guerra Mundial, no vimos la destrucción de África, no vimos las ocupaciones en América Latina, no fuimos testigos de la manera como los niños y las niñas de países como el Congo entraron a tener un promedio de vida de 14 años mientras producían coltan para las transnacionales. No lo habíamos visto, no nos habíamos dado cuenta. Seguramente sí lo habíamos visto. ¿Qué cambió? ¿Por qué ahora sí? Entonces la economía se basa en las personas. Cuando estamos precisamente en lo que podríamos llamar el vórtice de la crisis existencial civilizatoria, no solo de la humanidad, del planeta mismo. O mejor del planeta no, porque el planeta va a dar sus 3 revolcones, nos va a sacar a nosotros de la película y él va a seguir su camino eterno. Pero ¿por qué hasta ahora empezamos a hablar de esto? Porque cuando se declararon los 17 mandatos o lo que llamamos los objetivos de desarrollo sostenible, no en ese momento se dijo la herramienta para cumplir con estos mandatos es la economía solidaria. ¿Por qué no pasó? Porque tuvimos que dejar pasar, ¿cuántos? 7 años, 8 años casi, y darnos cuenta que no vamos a cumplir esos objetivos para decir que es por acá. Entonces yo creo que esa reflexión hay que hacerla con un sentido crítico, porque nos puede pasar a todos y a todas los que estamos acá sentados, que lleguemos al año 2030 y digan, ¿sí ven? No era por ahí. Volvamos al banco, a la economía de mercado, a la mano invisible, porque no era por ahí. Miren cómo nos entregaron el planeta. Ojo con eso. Entonces nosotros sí tenemos que plantear si esos son también los objetivos nuestros de estas economías, de estas sociedades, para saber si estamos en el camino correcto. ¿Qué significa entonces pensarse la economía alrededor de los derechos de las personas, si lo queremos hablar así? Habría que plantearse que no todas las personas estamos en las mismas condiciones, ni económicas, ni culturales, ni sociales, eso lo sabemos. Pero eso implica a la vez
que esas diferencias marcan desigualdades abismales, podría decir Boaventura de Sousa Santos. Pero esas diferencias también marcan rutas diferentes para llegar a los objetivos comunes de esas comunidades. Así que el primer principio de las personas son su comunidad. La persona sin comunidad, podríamos decir que no es persona. Así que si queremos una economía basada en las personas, tendríamos que traducirlo claramente en que es una economía basada en la comunidad. Aquí ya lo explicaron mucho mejor en la mañana, cómo mercado y Estado destruyeron a la comunidad. Entonces, ¿cuál es el reto de esta red? De los gobiernos que hacen parte de esta red. Es devolverle a la comunidad las potencias que le devuelvan la vida. ¿Y cuáles son esas potencias que le devuelven la vida? Bueno, pues lo elemental, recuperar en la comunidad los circuitos económicos de ella misma. Pongamos ejemplos simples. No sé en sus ciudades, pero por lo menos en Colombia, había un señor que era el sastre, el que se encargaba de surcirle a uno la ropa y hacerle los tejidos de los huecos. No sé, Juan Fernando, si le tocó alguna vez ir a que le remendaran los pantalones. El sastre fue desapareciendo de nuestro barrio por un concepto de alta obsolescencia. Entonces es preferible y más barato ir al centro comercial de mercado chino para comprar un pantalón que mandarlo surcir. El talabartero, que aquí es tan importante en nuestros barrios, desapareció. El tendero del barrio desapareció. Está desapareciendo el tendero, la tendera. Con un sistema métrico de crédito popular que realmente existía en un cuadernito público en donde se registraba todo lo que pedía la familia, lo bueno y lo malo, todo quedaba ahí en el cuaderno. ¿Dónde está el tendero en nuestros barrios? Vamos al barrio de las ciudades que queremos, a ver si no son las plataformas transnacionales las que hoy ocupan el lugar del tendero. Entonces en la economía comunitaria tiene que volver el tendero. Y tenemos que hacer lo que nos corresponda como gobiernos para devolverle la economía a la comunidad. ¿A través de quién? Del tendero, de la tendera, de esa persona que es la que puede conectar al productor campesino con el mercado de la ciudad. Ese se llama el tendero. Asimismo, tendríamos que pensar que la comunidad también es el escenario a través del cual se toman decisiones sobre el futuro de esa comunidad, no la gran banca. Entonces a nuestros barrios llegaron y nos dijeron, viene el progreso, la carretera va a atravesar este barrio en dos y va a haber una carretera 4G, 5C, no sé cómo le llaman acá, en Colombia le llaman 4G, 5G o 6G, no sé, son muchos carriles. No tenemos ninguna como las grandes carreteras de los Estados Unidos, pero esas grandes carreteras rompieron las comunidades en su forma de organización. O cuando una comunidad se atrevió a crear su moneda propia, como el Tumin, entonces dijimos que eso no era una moneda propia, que era moneda falsa, porque todo estaba alrededor de las reglas de ese gran mercado y de ese gran estado que se protegían entre sí para acabar con la comunidad. Entonces yo creo que una economía centrada en las personas es una economía sobre todo comunitaria. Y eso implica, por supuesto, volvernos a pensar nuestro rol como entidades de gobierno y como entidades de la economía social y solidaria. Sin una relación fluida con las comunidades, todo este esfuerzo que estamos haciendo, no digamos que sea inútil, pero es un esfuerzo que no alcanza a las expectativas ni a las necesidades de la época. Nuestro reto es volver a la comunidad, y esa comunidad indígena, negra, a la comunidad de jóvenes, de mujeres, a la organización de base que hace posible que esa comunidad todavía persista, que sobreviva en medio de los grandes conflictos territoriales que tiene que enfrentar. Así que nuestro reto implica diversificar nuestras formas de vincular. Aquí todos han hablado de la importancia de tener a los jóvenes, pero los jóvenes no van a venir a estas conferencias, esto les aburre, ¿no? Pues nosotros somos bien aburriditos y sentarlos acá, pues, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Aprender el lenguaje que los jóvenes tienen para poder, y las jóvenes tienen para poder que este modelo de economía de la solidaridad llegue allá. Y eso pasa por la escuela. En el caso nuestro, hace 30 años desapareció cualquier rasgo de cooperativismo, de economía solidaria en nuestras escuelas.
Porque lo que se implementó en nuestros modelos de educación era que era el individuo solo enfrentándose solo al mundo para alcanzar el éxito. Y entonces la relación de las personas de la escuela se basaba en una relación de competencia, no de compartencia, como diría Jaime Martínez Luna, de compartencia, no. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Volver a la escuela. Y no solamente ir a la escuela formal, con las clases formales, con el esquema formal. Nos toca hacer lo que hizo Freire hace ya, no sé, 30, 40 años, 60 años en Brasil. Alfabetización solidaria de las ciudades y de los campos. Vámonos, como decía el maestro José Martí, como maestros y como maestras ambulantes, a volver a conquistar los corazones y las almas de la gente para que crean esto. No nos van a creer porque les mostremos que es necesario, lo saben que es necesario, pero hay un descorazonamiento de esta experiencia. Hay que volver a enamorar a la gente, hay que volver a corazonar la economía solidaria en el centro del pálpito comunitario. Si nosotros no somos capaces de persuadir, de ganar la conciencia, la emoción y el corazón de los pueblos para recuperar la economía solidaria, podemos poner los millones y los recursos y las redes que queramos, pero la gente va a seguir conectada a sus grandes píxeles de televisión y a la banca que la agobia porque nosotros no hemos sido capaces de enamorarla. La primera tarea que tenemos, por lo menos en Colombia, es devolverle a la gente la confianza en que es posible creer en su vecino y en su vecina, en su tendero, en su sastre, en sus colegas de la escuela, en que la maestra también es madre y que la maestra también es vecina y que el maestro también es vecino y va al mismo sastre que le manda a sus hijos a la escuela. Esa comunalidad hay que recuperar y para mí es el principio para hacer posible que una economía solidaria se centre en las personas. Muchas gracias. Y menos mal que estaba nervioso. Si no llegaste nervioso, bueno, terminamos en grande. Bien. Recogiendo un elemento del discurso, ¿no? Como este acto es muy importante para mí, me viene bien, creo que quiero citar a mi padre, ¿no? Cuando él ha hablado de los derrotados, ¿no? Mi padre sufrió muchas derrotas, una detrás de otra. Él organizó muchas entidades de economía social. La primera ya en el 67, ¿no? Y todas las tuvo que cerrar. Todas las tuvo que cerrar. Pero yo creo que su vida fue una victoria. Porque la derrota para nosotros es constante. Pero siempre que nos mantengamos en la lucha, habremos vencido, ¿no? Yo creo que es fundamental, y eso sí se lo podemos trasladar a los jóvenes, que se van a encontrar muchas derrotas en su vida, pero que mientras permanezcan en la lucha, esa va a ser su victoria, ¿no? Y más si esa lucha es una lucha en la que hay corazón, en la que hay amor, en la que hay empatía, en la que hay abrazo, ¿no? Y con esto espero que se vayan a casa y sueñen ese sueño conjunto del que hablábamos antes, ¿no? Pero dejen un hueco para agradecer a este magnífico equipo del INAE, de Marta, de Héctor, de muchos que no conozco el nombre, pero que han estado a pie de cañón desde hace mucho tiempo para darnos la oportunidad de llegar aquí, estar hoy, mañana y el siguiente soñando un poquito. Muchas gracias.